El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:06 en la mañana, gracias. Seguimos a los tiempazos que el arquitecto Patricio Donoso acepta una entrevista con nosotros. Ahora como ministro de Trabajo. ¿Cómo le va, señor arquitecto? Patricio Donoso Chiriboga, qué gusto. Muchas gracias, Fabricio. A los años que me invita y veo que se ha dejado barba y bigote. Cosa rara en Fabricio Vela, que tenía la impresión que era un poquito más joven. Para que vea que no me ha aceptado entrevista desde la segunda vicepresidencia de la Asamblea, en fin. Pero bueno, le agradezco que nos haya aceptado ahora, es la primera ocasión que entrevistamos. Para que vea que no me ha invitado. Sí, le he invitado un montón de veces y no me ha parado bola. Bueno, gracias, ya estamos. La primera entrevista que vamos a tener con Patricio Donoso en su condición de ministro de Trabajo. Está a portas de cumplir 2 meses en esa cartera de Estado. ¿Con qué se ha encontrado? Tiempo ya para hacer una evaluación, arquitecto. ¿Con qué se encontró en el Ministerio de Trabajo? Muchas gracias, Fabricio. En efecto, es un gusto estar en este programa. No conocíamos hace 16 meses lo que era el Zoom, al menos yo. Tal vez usted, como proceso periodista, sí lo sabía, yo no. Y este sistema del Zoom nos permite, y hago esta introducción, nos permite conectarnos con la ciudadanía en virtud de la pandemia que nos agobia al planeta entero, y el Ecuador no es una excepción. Y por supuesto, el asumir esta cartera de Estado es un reto importante. El presidente Guillermo Lasso ha confiado en mi accionar político. Estuve 8 años, como a usted le consta, como asambleísta nacional, 2 de ellos como vicepresidente de la Asamblea, y por supuesto los temas que deben tratarse en el Ministerio de Trabajo tienen franca relación con lo que yo he hecho toda mi vida. Primero, trabajar. He trabajado desde los 16, 17 años, y segundo, como dirigente gremial, tengo ese contacto, ese conocimiento con todas las partes, son 2, 3 con el gobierno, para armar o establecer o lograr un ambiente amigable entre trabajadores y emprendedores. Esa es mi misión, esa es mi función, Fabricio, el establecer un ambiente amigable para que unos y otros se pongan de acuerdo en los temas que son ganar. Y frente a ello me he topado con un ministerio que es enorme, es grande, sin duda alguna, tiene una serie de tareas por ser cumplidas, tiene que modernizarse en los temas de atención al público, por ejemplo, en línea. Y topé o inicié esta entrevista hablando de la tecnología, el Zoom, por ejemplo, porque esa es la tecnología que nos va a permitir el dar mejor atención al ciudadano en línea, que no pierda tiempo en ir a los lugares o a las oficinas del Ministerio de Trabajo en todo el país, sino que pueda ser atendido en línea, y en eso estamos, estimado Patricio. Ya que hablamos justamente de aquello, y en el contexto de la emergencia sanitaria, ayer se conoció que el Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional decidió ampliar hasta el 30 de julio el plazo para la presentación por parte tanto del Ministerio de Salud cuanto del Ministerio del Trabajo de los reportes que justifiquen la manera como se daría el retorno presencial a actividades laborales progresivas. ¿Cómo está este proceso, ministro? Establecimos, y bien dice usted, que el aforo máximo será 50%. Me explico. Tenemos que regresar progresivamente al trabajo, presencialmente me refiero, porque no podemos esperar que concluya el exitoso proceso de vacunación que lleva adelante el gobierno del encuentro, el gobierno de Guillermo Lasso, para recién tomar nota de la reactivación económica, que es clave. Los ecuatorianos necesitamos poder salir a la calle sin el temor de contagiar o ser contagiados. Y más importante, obviamente, salvar vidas, por supuesto, pero también es importante esa reactivación económica a la que hago referencia. Por eso establecimos, Fabricio, el plan 14-2. 14 días. Aquellos ciudadanos que ya han sido vacunados la segunda dosis o la única, si es que es Johnson & Johnson, y han cumplido ya 14 días, tienen que presentarse a trabajar presencialmente. Eso sí, guardando las bioseguridades del uso obligatorio de mascarilla, el distanciamiento social, el lavado de manos permanente,
Y por supuesto el aforo, no sobrepasar, y eso es lo que definimos ayer precisamente, Fabricio, y usted hace lo correcto al así mencionarlo, no más del 50% de aforo en las oficinas, tanto públicas como privadas en el país, en virtud de que ya conocemos casos de esta variante Delta, del coronavirus, pero sin duda alguna es imprescindible regresar progresivamente al trabajo con las bioseguridades. 2-14 quiere decir 2 dosis 14 días después de la última dosis. ¿Y esto desde cuándo se aplicaría, ministro? Está aplicándose ya desde finales de junio, pero lo que ayer resolvimos de ampliar hasta el 30 de julio, se refiere a bajar, a disminuir el aforo hasta el 50%. ¿Por qué, Fabricio? Porque hay 2 variantes que definen esta tercera variante. Me explico, la tercera variante es precisamente el aforo. Las otras 2 variantes son el número de contagiados que existan en una oficina pública o privada, en una empresa, por ejemplo, en un servicio público. Y la segunda variante es el número de vacunados. Y va creciendo enormemente el número de vacunados. Ya se han administrado más de 6 millones de vacunas en el Ecuador. Entonces, estas 2 variantes nos definen el aforo. ¿Por qué bajamos el aforo? Precisamente por este tema de la variante Delta, en virtud de la responsabilidad que tenemos tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio de Trabajo en el regreso progresivo a las actividades productivas. Correcto. Ministro Patricio Donoso Chiriboga, corrígame si estoy equivocado y yo quiero profundizar en aquello, porque le escuché alguna declaración, pero me quedó la duda. Usted dijo que no van a presentar una propuesta de reformas al Código del Trabajo, o la idea es presentar un nuevo Código del Trabajo, o qué van a hacer a nivel legal, porque está claro que la legislación va a requerir unas reformas, pero quiero entender qué mismo van a hacer con el Código del Trabajo, ministro. Fabricio, no vamos a topar el Código del Trabajo, se mantiene exactamente como está, no se lo topa. Ese Código del Trabajo será la normativa para aquellos que, Dios mediante, tienen empleo, que son apenas el 1/3 de la PEA, población económicamente activa, con todos los derechos de los trabajadores, 13º sueldo, 14º sueldo, vacaciones, fondos de reserva y afiliación a la seguridad social. Estamos hoy preocupados por los no trabajadores, repito, por los no trabajadores, que en términos reales son cifras dramáticas, Fabricio, representan 2/3 de la población económicamente activa. Más de 5.600.000 ecuatorianos o no tienen empleo, o están desempleados, o subempleados, o simplemente viven en la más pavorosa informalidad. Vaya usted a la avenida 6 de diciembre y Granados y verá cómo hay centenares de obreros de la construcción esperando tener una chaucha, conseguir una chaucha ese día para comer, o por lo menos no mal comer. Eso quiere decir que debemos preocuparnos a través de una legislación complementaria, que la denominamos, este proyecto me refiero, Ley de Oportunidades de Empleo, para aquellos que no tienen empleo. No vamos a topar el Código del Trabajo, he hecho los acercamientos, por supuesto, con los sindicalistas, me he reunido prácticamente con todos los dirigentes sindicales en el Ecuador, en estos apenas 2 meses, quizás menos, de gobierno. He conversado con los que generan empleo, que son los empleadores, los emprendedores. Del vocablo emprendedor viene la palabra empresario, y también me he reunido, por supuesto, con la Comisión de los Derechos de los Trabajadores en la Asamblea. Yo fui legislador 8 años, Fabricio, y sé cuál es la tramitación, cuál es el camino idóneo para poder aprobar una ley. Y esta ley de oportunidades es un ganar-ganar. Nadie podrá oponerse o deberá oponerse a que establezcamos medidas para la generación del empleo. A ver, entonces, el Código del Trabajo se queda como está. Viene una nueva ley. Así es, una ley complementaria al Código del Trabajo. El Código no se topa, por obvias razones. El Código tiene data de 1938, Fabricio, son 80 y pico de años, ya caminando a 83 años, su vigencia. No lo topamos, vamos por una ley moderna, complementaria para los no trabajadores, aquellos que no tienen empleo. Esto querría decir, le pregunto a usted, si no van a topar el Código del Trabajo, ¿querría decir que no van a crear nuevas modalidades de contratación de los trabajadores? No, sí se van a crear nuevas modalidades en la nueva ley, en la ley complementaria. Modalidades que atiendan necesidades claves, y soy rápido, Fabricio, con su... Es obvio que debemos desaparecer la perversidad
perversidad, escúcheseme bien, perversidad, que significa obligarle al joven ecuatoriano, estudiante, a dejar de estudiar porque necesita trabajar. Es que es increíble. Todo joven tiene como ilusión en su vida tener una carrera profesional, una carrera universitaria, una carrera técnica, y le debemos dar posibilidades de que estudie, pero también que pueda trabajar al mismo tiempo, porque, y lo hice yo cuando joven, estudié y trabajé al mismo tiempo, por una razón, Fabricio, coja usted como periodista acucioso que es, cualquier periódico, cualquiera, el que usted quiera, antes de la pandemia incluso, y leerá anuncios de trabajo donde dice máximo 30 años de edad, mínimo 10 años de experiencia. Por Dios, ¿cómo vamos a lograr esa experiencia que al joven se le requiere si no es posibilitándole que estudie y trabaje al mismo tiempo? Por ejemplo, esa modalidad tiene que ser acentuada en una ley, porque usted sabe que las cosas tienen que estar escritas, ¿no? Y dentro de esas nuevas modalidades de contratación, ¿se podría incluir el tema del trabajo por horas o qué sé yo? Lo que se debe incluir es modalidades a tiempo parcial. ¿Qué significa eso? Eso, parcial. Deberán ponerse de acuerdo trabajadores y empleadores en una contratación parcial, porque es evidente que si estoy hablando de que a los jóvenes se les debe dar la posibilidad de estudiar y trabajar, no les podemos obligar a los jóvenes a trabajar 8 horas, pues, porque a qué horas estudian. Esa nueva visión es la que debemos acentuar precisamente para generar empleo. Yo no conozco, Fabricio, yo no conozco otra forma de generar empleo, sino dando facilidades tanto a los trabajadores para que puedan trabajar, y a eso me estoy refiriendo, pero también a los empleadores para que puedan contratar, para que pierdan el miedo a aumentar su nómina. El tema sobre esto, y por eso le hacía esta pregunta, porque por ejemplo el trabajo por horas está prohibido en la Constitución. Yo no sé si en una modalidad de contratación parcial no podría de alguna manera generar una discusión constitucional en ese sentido, arquitecto. La respuesta es no, porque existen, y usted me va a dar la razón, existen modalidades de empleo parciales, como por ejemplo cuando se requieren más manos para vender juguetes en Navidades, o cuando se requieren más manos para vender uniformes y útiles escolares en marzo en la costa y en agosto, septiembre en la sierra. Es evidente que se requieren más manos cuando hay que cosechar, empacar, exportar, inclusive vender internamente flores. Por lo tanto, ese sistema tenemos que fortalecerlo a fin de dar la seguridad jurídica a los trabajadores para que tengan, obviamente, el derecho a usar una afiliación al Seguro Social. Queremos formalizar a los informales, queremos que tengan un trabajo formal con una afiliación al Seguro Social, con derechos a vacaciones, con derechos al 13º sueldo, al 14º sueldo, a formar un fondo de reserva que les sirva para su futuro. Es decir, queremos generar empleo, pero no con las reglas de siempre, porque las reglas de siempre han arrojado, estimado Fabricio, las cifras dramáticas que estoy relatando. Prácticamente 2/3 de los ecuatorianos en edad de trabajar, que son o forman parte de la población económicamente activa, no tienen trabajo. Y si hacemos lo mismo de siempre, no lo vamos a lograr. Y el gobierno del encuentro, el gobierno del presidente Lasso, lo que quiere es generar fuentes de empleo, sobre todo para los jóvenes y también para las mujeres. En este proyecto estamos estableciendo alicientes, incluso de orden tributario, a las empresas que contraten mujeres. Y aquellas empresas que contraten mujeres en posiciones jerárquicas importantes, precisamente para alentar la contratación de mujeres militares. ¿Están pensando, le pregunto, ministro Patricio Donoso, en regresar a la tercerización? No. ¿Eso está negado totalmente? Sí, claro. ¿Y esto que le llaman algunos externalización? No sé exactamente a qué se refiere, pero no vamos a regresar a eso. Claro, le llaman algunos dicen que la tercerización nunca se eliminó, o sea, que no existe obviamente a nivel jurídico, pero que existe esto que le denominan la externalización, que se contratan, qué sé yo, empresas para el tema de limpieza o empresas para el servicio de guardianía, etcétera, y eso se lo asocia con el concepto antiguo de la tercerización. Expliquen los que quieren establecer ese sistema, nosotros no.
Nosotros lo que queremos es establecer sistemas que le den facilidades a los emprendedores para contratar. Es que de eso se trata, Fabricio, que los emprendedores, y del vocablo emprendedor viene la palabra empresario, que los empresarios, sobre todo las MIPYMES, las medianas y pequeñas empresas, tengan certezas para que pierdan el miedo de contratar más gente. Es que de eso se trata. Si usted no elimina ese temor a crecer, ese temor a incorporar nuevos trabajadores, nuevos ecuatorianos en sus nóminas, si usted no logra que pierdan el miedo, por ejemplo, aperturar sucursales a lo largo y ancho de la geografía nacional, no va a lograr nuevos empleos. Es que miente aquel que dice que tronando los dedos se genera empleo. No, señor, se genera empleo dándoles facilidades a ambas partes. Me voy a permitir, Fabricio, reiterar una frase de la Cámara de Comercio de Guayaquil, que textualmente decía, leí hace algunos días: el buen trabajador se pone la camiseta de la empresa y el buen empresario se pone los zapatos del trabajador. Lo que yo quiero hacer como ministro de Trabajo es establecer ese nexo, ese ambiente amigable entre trabajadores y emprendedores, para que la discusión no sea en términos antiguos, sino que la discusión sea cómo generamos empleo. Y por supuesto, alentar las inversiones, porque con nuevas inversiones, nuevos emprendimientos, habrá nuevas plazas de trabajo y empleo. Si en torno a Majestad, termino con esto, Fabricio, si en torno a Radio Majestad no hubiese una farmacia, sino dos, no hubiesen dos ferreterías, sino 4, habría el doble de ofertas de puestos de trabajo. ¿Qué va a pasar en cambio con el sector público? ¿Han pensado en reformar la ley orgánica del servicio público? No. ¿Esa se va a mantener tal cual? Pero claro, lo que queremos es generar empleo productivo, porque el 92% del empleo en el Ecuador lo genera el sector privado. El sector público no genera empleo, Fabricio. Lo que debe generar el sector público son políticas de Estado adecuadas para que el sector privado contrate más gente. Es que si no, no se genera empleo. Por lo tanto, tenemos que ser directos, valientes, decididos a aprobar una ley que es un ganar-ganar. Nadie puede oponerse a generar empleo, pues, pero no vamos a utilizar los mecanismos que gobiernos pretéritos lo han hecho, porque mire usted cuál es el desastre de las cifras que acabamos de conversar. ¿Y va a haber compra, o sea, ha pensado en compra de renuncias o en desvinculaciones en el sector público? No. ¿Eso está descartado, ministro? Es que nosotros estamos hablando de una ley de generación de empleo, no de acabar con el empleo. Le hago esta pregunta porque siempre se ha cuestionado el tamaño del Estado. Bueno, pero nosotros estamos pensando en una ley de oportunidades, una ley que genere oportunidades para los que tienen empleo. Cualquier otro razonamiento es tema de otra acción. Nosotros no estamos en eso. Nosotros estamos generando el ambiente expedito e idóneo para que los privados, las empresas privadas, sobre todo las MIPYMES, las medianas y pequeñas empresas, contraten más gente a través de generar seguridad jurídica. Pues. ¿Y qué significa seguridad jurídica, Fabricio? Que las leyes laborales, que las leyes tributarias sean estables en el tiempo, que se firmen acuerdos comerciales, ojalá con Estados Unidos, ojalá con China, con Japón, con Corea del Sur, que seamos parte de la Alianza del Pacífico. Pero es que, Fabricio, si no alentamos actos que signifiquen tener más mercado, no solamente los 17 millones de ecuatorianos, sino más mercado, se necesitará más mano de obra para generar esos productos y vender, por ejemplo, al gran mercado norteamericano, que tiene una capacidad adquisitiva de suyo mucho mayor que la ecuatoriana. El Ecuador es el único país de la costa oeste del Pacífico que no ha firmado un acuerdo comercial con Estados Unidos. Hasta el comandante Ortega de Nicaragua, que malgobierna ese país, tiene un tratado comercial con los Estados Unidos. Y nosotros, pletóricos de premios Nobel de Economía, no tenemos un tratado. Por eso es que el presidente Lazo está activando en conjunto con el ministro de la Producción, Julio José Prado, una suscripción de un acuerdo comercial con Estados Unidos para que del denodado trabajo del agricultor y del agroindustrial ecuatoriano recibamos de retorno esos rectangulitos verdes que se llaman dólares. Lo último, solamente para recapitular, porque quiero tener claridad en esto. En el radar del gobierno no está despedir a servidores públicos. ¿Usted lo descarta, ministro Patricio Donoso? No está en el radar. No va a haber despidos. No está en el radar.
No va a haber despidos. Está clarito, le estoy contestando que no estoy... Pero dígamelo, no va a haber despidos. No está en el radar del gobierno, por Dios. ¿Qué es lo que quiere hacerme decir? Correcto, no, pero hay que insistirle porque le hago esta pregunta porque supuestamente iba a haber un achicamiento del aparato del Estado y eso evidentemente uno podría entender que va a traducir en desvinculaciones del sector público. Usted me está diciendo que eso no está en el radar del gobierno. Así es. Correcto. Ministro, gracias por esta primera entrevista como ministro y espero que me vuelva a conceder una entrevista posteriormente para seguir hablando de los temas vinculados a su cartera de Estado. Que tenga un buen día. Espero que me vuelva a invitar. Pero siempre. Usted que no nos olvide. Gracias. Qué bueno que lo haga. Gracias. Gracias. Patricio Donoso Chiriboga, ministro de Trabajo, que nos ha dicho, miren ustedes, ha señalado que no está en el radar del gobierno desvinculaciones o despidos de servidores públicos. Ha ratificado que no está en el radar del gobierno reformar el Código del Trabajo, sí enviar una ley de oportunidades a la Asamblea Nacional, no está impulsar el trabajo por horas, entendiendo que hay una discusión de carácter constitucional en ese sentido. Es lo que nos ha dicho hoy el ministro de Trabajo, Patricio Donoso. 7:26, en la primera hora saludamos a Majestad Televisión y a nuestra audiencia en la querida provincia de Santo Domingo de los Áchilas.